Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. El día de hoy nos toca estudiar, como ya les dije, el capítulo 21 del libro de los jueces, en donde nosotros vamos a encontrar cómo es que Dios sigue dando gracia no solamente a una tribu que ha pecado, sino a todo el pueblo de Israel que ha pecado. Y esto llevaría a que todo el pueblo de Israel fuera eliminado de la tierra. Lo que han hecho las 11 tribus con la tribu de Benjamín es lo que podría haber hecho Dios con todo el pueblo de Israel, pues no ha caminado en su voluntad, sino que todos se han desviado a hacer lo que bien les parecía. Pero a pesar de las malas decisiones del pueblo de Israel, Dios ha dado gracia. Y hoy vamos a hablar de esa gracia. Hoy vamos a hablar de cómo, a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de cómo nosotros hemos sido faltos, el Señor ha tenido gracia y misericordia para con nosotros. Entonces vamos, capítulo 21, verso 1. Dice así: los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron ahí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí un altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Vamos a detenernos en estos primeros 4 versículos. Lo primero que estamos viendo es las consecuencias de lo que habían hecho ellos en Mizpa. Y es que ellos juraron en presencia de Dios diciendo que no iban a dar a ninguna de sus hijas a los de Benjamín, ¿no? En medio de su enojo, en medio de todo lo que estaban pasando, cuando ellos tomaron la decisión de ir en contra de Benjamín, ellos terminaron diciendo: no vamos a dar a nuestras mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Van a terminar con esa tribu, no van a poder tener heredad. Y entonces, en el verso 2, vemos que ahora las 11 tribus van al Señor, a la casa de Dios, y dice que estuvieron ahí hasta la noche y estaban llorando porque estaban comprendiendo, después de lo que había pasado, la situación en la que ellos se encontraban, ¿no? Estas malas noticias de las que hablábamos la semana pasada, pero ahora también aumentadas por las malas decisiones. Y es que muchas veces nosotros tomamos malas decisiones movidos por los sentimientos, por las emociones. Y ese fue el caso de Israel. Movido por las emociones, tomaron malas decisiones, y aunque consultaron a Dios, ellos fueron los que decidieron no entregar a sus hijas. Y ahora, en el verso 3, vemos que ellos van a hacer una pregunta. Fíjense cuál es esta pregunta. La única pregunta que hay en este tiempo en donde ellos se presentan a Dios es: ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Y no sé si les ha pasado que a veces nosotros somos así. Después de haber caído por nuestros pecados, por haber hecho cosas pensando que nosotros éramos sabios, ahora resulta que vamos con Dios después de todo y le decimos: pero ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué esto malo me ha pasado? ¿No? Y el mismo pueblo tiene la respuesta. ¿Por qué ha pasado esto en Israel? ¿Por qué una tribu ha desaparecido o está a punto de desaparecer? Por el pecado. Muchas veces las bendiciones que desaparecen de nuestras vidas, las cosas buenas que tenemos y que vemos que están a punto de desaparecer, como puede ser nuestra familia, como puede ser el matrimonio, como pueden ser muchas cosas, el trabajo, van desapareciendo o están a punto de desaparecer por nuestro pecado, por nuestras malas decisiones, por habernos equivocado. Y este es el caso en Israel. La tribu de Benjamín está desapareciendo, sí, por su pecado, pero también por el pecado de Israel, porque todo Israel ha pecado en contra de Dios.
Benjamín, la tribu de Benjamín solamente es el botón de muestra, pero las otras 11 tribus también podrían ser exterminadas. Y vamos a ver que después de que ellos están ahí delante de Dios y de que le preguntan y saben la respuesta, en el verso 4 nos dice el texto que el pueblo se levantó de mañana y edificaron ahí un altar. Significa que probablemente el altar que estaba en Mizpa, perdón, probablemente el altar que estaba ahí donde ellos se encontraban o estaba derruido o no había un altar. No había un altar a Dios y entonces ellos tienen que edificar un altar. Y nosotros ya sabemos cómo se tenían que edificar los altares en el Antiguo Testamento. Era una cuestión de juntar piedras, de buscarlas para poder acomodarlas. ¿Y esto para qué servía? Para ofrecer holocaustos a Dios, para ofrecer sacrificios. Es una labor difícil, pero estos hombres están dispuestos ahora, después de todo lo malo que han vivido, a hacer un altar a Dios. Y a mí me agrada mucho la idea, porque puede ser que nosotros nos parezcamos mucho a estas 11 tribus o a este pueblo de Israel, que han vivido muchas cosas malas. ¿Por qué han vivido muchas cosas malas? Ya lo hemos visto, porque no había rey en Israel, ¿no? Ellos han decidido hacer las cosas a su manera, ellos han decidido hacer las cosas como a ellos les placía, pero en este momento ellos se han levantado de mañana y están edificando un altar y dice la Biblia que ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Entonces, ellos buscan ahora volver a adorar a Dios, volver a edificar a Dios un altar. Y yo lo leo y digo, qué hermoso, qué bueno y qué misericordioso es Dios que permite que un pueblo que ha pecado levante un altar. Y viene una pregunta. ¿Tienes un altar tú delante de Dios? ¿En casa? ¿En donde vives? ¿En tu trabajo? ¿Tienes un altar en la iglesia? ¿O solamente estás yendo los domingos a reunirte, los jueves te reúnes y no estamos haciendo un altar en donde le podamos ofrecer a Dios? Y es que muchas veces nosotros creemos que tener una relación con Dios significa más de Señor, dame, Señor, ten cuidado de mí, y no el Señor, quiero darte, quiero servirte, quiero entregarme por completo. Y ahí, por ejemplo, podríamos hablar de lo que el apóstol Pablo nos manda en Romanos 12, y ya lo hemos visto, ¿no? Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se entreguen por completo como un sacrificio vivo, ¿no? Entonces, es este holocausto que nosotros tenemos que hacer de entregar nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos. Y lo hemos dicho, la fe no está peleada con el intelecto, pero el Señor lo que te dice es, cree, confía. Si tú estás viendo lo que yo estoy haciendo, confía en lo que yo puedo hacer. Ahora, vamos a tener aquí un problema. Y es que cuando nosotros leemos el verso 4 decimos, wow, el pueblo por fin está volteando a Dios. El pueblo ya por fin está dejando de lado el hacer las cosas como ellos quieren, el pensar que no hay rey en Israel. Pero vamos al verso 5. Dice, y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión de delante del Señor? Porque se había hecho un gran juramento contra el que no subiese al Señor en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. Entonces, fíjate lo que va a pasar aquí. En el verso 5, el pueblo está hablando. A pesar de haber hecho un altar, a pesar de buscar adorar a Dios y de buscar hacer sacrificio a Dios, el problema es que el pueblo no tiene una relación con Dios todavía. El pueblo sigue pensando en sí mismo y sigue pensando que por sus medios va a poder acercarse a Dios. Y esta parte es triste porque después de que vemos que se levantan temprano, de que le han llorado a Dios, de que le edificaron un altar, de que
ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. El problema es que ellos no conocen al Dios al cual le están ofreciendo. Y ellos piensan que lo que Dios quiere son sacrificios, ¿no? Todo el tiempo sacrificios, todo el tiempo. Pero el Señor nos habla y le habla al pueblo de Israel a través del profeta Oseas. Y quiero que me acompañen. Vamos a Oseas capítulo 6. Oseas 6 y vamos al verso 6. Si alguien lo tiene. Oseas 6:6. ¿Lo leo? Sí, por favor. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Gracias. Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué estaban ofreciendo? ¿Qué estaba ofreciendo el pueblo de Israel? Sacrificios, holocaustos, ofrendas de paz. Y ahora lo que estamos viendo aquí es que Dios lo que quiere es misericordia. Quiere despertar al pueblo de Israel a tener misericordia. Lo que han tenido con la tribu de Benjamín no fue misericordia. Lo que han hecho de ofrecer holocaustos no es conocimiento de Dios, porque entonces le hubieran obedecido. Pero lo que el pueblo de Israel ahora hace es volver a pensar en sí mismos. Y por eso en el verso 5 nosotros vemos que el pueblo de Israel o los hijos de Israel dicen, siguen hablando, siguen haciendo ruido. Y muchas veces nosotros nos parecemos a ellos. Hacemos mucho ruido y no escuchamos a Dios. No permitimos que Dios nos hable a través de su palabra. No permitimos que Dios nos hable a través del consejo de sabiduría de algún hermano, a través del texto o a través de estos consejos de las vivencias basadas en la Biblia de los hermanos. Y en el verso 6 dice que los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron, cortada hoy es una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por el Señor que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido al Señor en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galat había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo, y no hubo ahí varón de los moradores de Jabes Galat. Entonces, la congregación envió allá 12,000 hombres de los más valientes y les mandó diciendo, vayan y hieran a filo de espada a los moradores de Jabes Galat con las mujeres y niños. Pero harán de esta manera, matarán a todo hombre y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento con varón, o sea, que haya tenido relaciones sexuales. Y hallaron de los moradores de Jabes Galat 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y los llamaron en paz. Vamos a detenernos en estos versículos y vamos a analizar lo que está pasando. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero los que hicieron juramento fueron ellos. O sea, ellos son los que han hecho dos juramentos muy, muy extraños. El primero, no darle mujer a los benjamitas. No lo vamos a dar porque entonces el que la da morirá. Y ahora ellos están diciendo, bueno, nosotros juramos eso, pero también juramos que si alguien no había ido a la guerra a esta reunión, entonces va a morir. Y vemos cómo son las decisiones que tomamos cuando no está Dios en control. ¿Qué es lo que está haciendo el pueblo de Israel? Estas 11 tribus ahora están buscando solucionar el problema que se había hecho a través de sus decisiones. Y nosotros podemos pensar en cómo muchas veces nos ha pasado eso, que queremos tapar un hueco que nosotros hicimos tomando otra decisión que nos aleja cada vez más de la voluntad de Dios. Y es como una persona que no sabe cuidarse financieramente
Y en este tiempo de hot sale nos llega a suceder que nos emocionamos y vemos la tele de 150 pulgadas y decimos, no me alcanza, pero a meses sin intereses y abonos chiquitos probablemente me va a alcanzar. Y entonces no necesitabas la tele, pero piensas que es una necesidad vital en la casa, 100 pulgadas, ¿no? Es casi la pared de tu patio, ¿no? Y dices, sí, sí cabe. Y entonces compras esa televisión para llenar un hueco que tú sientes dentro de ti, pero no sabías que el hueco que era o que estaba dentro de ti no era el tener una televisión de 100 pulgadas, era tener una relación con Dios. Y ahora te has metido en una deuda que vas a tener que estar pagando cada mes y que probablemente no vas a poder pagar o sostener el pago todo el tiempo. Y después de unos meses te das cuenta de eso y entonces ahora vas a buscar un préstamo en el banco o con alguna persona para liquidar esa deuda. Y cuando ves, ya se ha hecho un hueco financiero tan grande en tu vida que tú ya no sabes qué hacer. Y eso es lo que está pasando ahora en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha hecho huecos, ¿no? Primero hizo un hueco entre el pueblo al intentar eliminar a la tribu de Benjamín. La voluntad de Dios no era eliminar a la tribu de Benjamín, porque si no, él lo hubiera podido hacer. Si era que salieran aquellos que eran enemigos de Dios, aquellos que habían hecho mal, y por eso es que Dios les da la victoria a las 11 tribus sobre Benjamín. Pero ya después cuando ellos matan a todos y dicen no les vamos a dar mujeres a los 600 que huyeron, eso ya es cosa de los israelitas. Y ahora los mismos israelitas ya se sienten culpables, dicen, híjole, ¿qué hicimos con nuestros hermanos? ¿No? Dice que se arrepintieron. Y ahora lo que están haciendo es, ¿quién faltó? Ah, no, pues faltaron los de Jabes Galad. Pues entonces hay que matarlos a todos, ¿no? Y las mujeres vírgenes las vamos a tomar y vamos a ver qué es lo que van a hacer con las mujeres vírgenes. Ya vimos en esto que en el verso 12 dice que eran 400 mujeres vírgenes, ¿no? Ahora, viene una pregunta para nosotros. ¿Nos ha pasado que nosotros tenemos fe en Dios, pero no le buscamos, no le escuchamos, no le pedimos consejo, sino que le decimos, Señor, quiero ofrecerte esto en holocausto, esto en sacrificio, quiero dar esto o quiero hacer aquello, pero nada más lo haces y sigues actuando de la misma manera como antes, intentando tapar los huecos de tu vida con tus manos y de repente ya no te alcanzan las dos manos e intentas taparlos con los pies y de repente vas a intentar taparlo con lo que puedas porque te estás sintiendo rebasado. Si es así, nosotros necesitamos arrepentirnos, porque el ejemplo que viene en Jueces 21 es el de 11 tribus que están buscando solucionar a su manera. Y lo único que estamos viendo es que hacen un desastre tras otro. En el verso 14, regresando a Jueces, vemos que el pueblo de Israel dice, bueno, que el pueblo de Israel vuelve a los de Benjamín van con el pueblo ya de que los llamaron en paz y les dan por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galad, mas no les bastaron estas. ¿Cuántos hombres habían sobrevivido? 600. ¿Cuántas mujeres eran? 400, ¿no? Entonces, no alcanzaron. Y a mí me llama mucho la atención de esto, mas no les bastaron. ¿Sabes? Nada en mis esfuerzos por servirte, por ayudarte, por amarte, va a bastar para ti. Nada que tú puedas hacer en tus esfuerzos sin la dirección de Dios, en tus fuerzas, por ayudar a otros, por amar a otros, por cuidar a otros, por guiar a otros, va a bastar. Nada en nuestros esfuerzos. Lo único que basta es Cristo. Y cuando nosotros somos guiados por Dios, entonces nosotros vamos a poder encontrar las soluciones que el día de hoy no tenemos. Y probablemente nos estamos preocupando por esas cosas. Y es como nosotros veíamos el domingo, ¿no? ¿Por qué se afanan? ¿No? ¿Quién de ustedes puede añadir
codo a su estatura. Y el día de hoy estamos viendo esto y decimos, sí es cierto, lo que yo haga no va a bastar porque está hecho en mis fuerzas, a menos que yo le pida sabiduría a Dios, que yo ponga mi vida en manos de Dios. Dios va a darme sabiduría. Pero entonces, como no les bastan, vamos a ver la solución ahora de los del pueblo, ¿no? Verso 15. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque el Señor había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Y este versículo es bien interesante, porque el que escribe el libro de los jueces está diciéndonos que Dios había abierto una separación entre los pueblos, ¿no? Entre estas tribus, y que el mismo pueblo está teniendo compasión. Pero nosotros debemos de pensar, ¿fue Dios realmente el que abrió esta brecha? Y si fue Dios, ¿por qué permitió que se abriera? Yo lo que puedo ver aquí es que esta brecha, esta división, esta separación que Dios ha permitido que se abra en el pueblo de Israel, ha sido no porque Dios quisiera, sino a causa del pecado, de las malas decisiones, pero Dios está utilizando esto para enseñar al pueblo de Israel a amar a sus hermanos. Y, y de repente a mí esta parte me costó muchísimo trabajo entenderla, me voló la cabeza, porque ¿cómo es posible que Dios permita esta brecha, esta separación? Y es que Dios permite para que el pueblo de Israel pueda tener compasión. ¿Qué significa tener compasión? ¿Te acuerdas de Oseas 6 que hace rato nos reía nuestra hermana Abril? De misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Pues ahora nosotros estamos aquí viéndolo y estamos viendo esa misericordia, tener compasión, sufrir con el otro. Y las 11 tribus están sufriendo con la tribu de Benjamín porque están viendo su desaparición inminente. Puede ser que alguien haya pecado en contra de nosotros. El pueblo de Israel pensaba que Benjamín había pecado contra todo el pueblo y por eso decidieron eliminarlo. Y muchas veces nosotros somos así. Decimos, han pecado contra mí. Pero cuando nosotros vemos la realidad de lo que se aproxima a aquellos que están separados de Dios, la destrucción por venir, lo único que nos queda es tener compasión, porque ese era nuestro destino. Esa era la dirección que iban a tener nuestras vidas, pero el Señor ha tenido misericordia. El Señor ha sido bueno con nosotros. Y vamos al verso 16. Después de que el pueblo tiene compasión de la tribu de Benjamín, dice que los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea terminada una tribu de Israel. Están sintiendo el dolor por la tribu de Benjamín. Pero fíjense nuevamente en esto. Los ancianos de la congregación, los que deberían de ser sabios, están tomando decisiones, pero no están pidiendo dirección a Dios. Y regresamos a lo mismo. En tu casa, puede ser que tú seas el único o la única creyente. ¿Estás pidiendo dirección a Dios? O si todos en casa son creyentes, están siguiendo al Señor o nos llamamos cristianos, ¿qué tanto pedimos dirección en tiempos difíciles? ¿Qué tanto pedimos fortaleza? Y aquí, entonces los ancianos, los que deberían de estar más cerca, los más sabios, están tomando decisiones alejados de Dios y siguen intentando cubrir huecos. Y entonces ellos en el verso 17 dicen, tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Y dice el verso 18,
pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado, maldito el que diere mujer a los benjamitas. O sea, queremos que vivan, pero nosotros no podemos hacerlo porque ya juramos y no podemos. Entonces, ¿qué hacemos? Verso 19. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne del Señor en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, vayan y pongan emboscadas en las viñas y estén atentos, y cuando vean salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebaten cada uno mujer para sí de las hijas de Silo y váyanse a tierra de Benjamín. Y si vinieran los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, háganos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no son ustedes los que se las dieron para que ahora sean culpados, ¿no? Entonces, ahora están encontrando una nueva solución y esta es, en la fiesta de las cosechas o de los tabernáculos, van a ir a Silo y se hace esta peregrinación y las chicas de Silo van a salir en corros, van a salir bailando de gozo y ustedes que van a estar escondidos en las viñas van a tomar mujeres para sí, ¿no? Las 200 mujeres que les faltan. Ahora, esta es una solución que nosotros lo podemos ver y decir, bueno, es una solución cultural, ¿no? Ellos pensaron, bueno, es una forma cultural, aparte no están haciendo mal, pero no era la forma correcta. Y todo esto ha sucedido porque han tomado malas decisiones desde el principio, porque no han buscado la dirección de Dios, porque si no, Dios sustentaría al pueblo, Dios estaría multiplicando al pueblo, pero desde el momento en el que nosotros vimos a este levita con su concubina unos capítulos antes, un par de capítulos antes, nosotros hemos visto cómo el pueblo de Israel desconoce a Dios. Y regresamos a las mismas preguntas que nosotros debemos de hacernos. ¿Qué tanto desconozco la voluntad de Dios en todo lo que estoy haciendo? En mi casa, en mi trabajo, en la congregación. ¿Qué tanto desconozco la voluntad de Dios para lo que estoy haciendo en mi matrimonio, en mi relación con mis padres, en mi relación con mis hijos, en mi relación con los hermanos en la iglesia, en mi relación en cualquier área de mi vida? Y es que si yo desconozco la voluntad de Dios, si yo lo dejo de lado, por más que ofrezca holocaustos y ofrendas de paz, eso no va a agradar al Señor. Ahora, ellos están diciendo esto y también les están quitando la culpa tanto a los benjamitas como a aquellos familiares que pudieran ir a reclamar por sus hijas, ¿no? O por sus hermanas, porque dicen, bueno, mira, tú no las diste, o sea, no te apures, no te va a pasar nada, no vas a morir, no va a haber maldición sobre ti, tú no la diste, ellos la tomaron, ¿no? Ponte contento. Y muchas veces así somos nosotros, buscando soluciones, ¿no? Buscando estos corchos tapahuecos que no sirven en lugar de buscar a Dios. Verso 23 y vamos acabando. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de ahí, cada uno a su heredad. Fíjense que no dice que siguieron alabando al Señor, que siguieron ofreciendo al Señor, sino lo que ellos hicieron fue, bueno, pues ya cumplimos, ya se hizo y vámonos cada uno a nuestras casas, ¿no? Ahora sí que aquí se rompió una taza, cada quien para su casa, pero ellos creen que han solucionado.
Verso 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es increíble cómo acaba el libro de los jueces. Porque acá empieza con un pueblo que está sometido a la voluntad de Dios, un pueblo que está buscando la dirección, un pueblo que le pide, Señor, ¿quién va a subir primero? Señor, ¿qué vamos a hacer? Y termina con un pueblo que hace lo que bien le parece, con casi una tribu exterminada por el mismo pueblo de Israel. No fueron los enemigos, y es más, no fue que Dios deseara exterminarlos, porque en todo esto, lo que sí podemos ver de parte de Dios es que Dios está dándoles gracia. Porque de haber querido Dios hubiera exterminado no solamente a Benjamín, sino a todas las tribus. Pero Dios está ocupando esto para dar gracia y para enseñarnos, para enseñarle a las generaciones siguientes que las decisiones torpes que nosotros llegamos a tomar, Dios las ocupa y muchas veces nos enseña a través de ella, porque Dios les sale al encuentro. Dios no deja de responderles. Dios no deja desamparado a su pueblo. El Señor, a través aún de estas malas decisiones de las demás tribus, ha dado gracia a Benjamín. Y eso se va a mostrar en que cuando nosotros continuamos con la historia de Israel y llegamos al libro de los reyes, el primer rey de Israel es un benjamita. El primer rey de Israel es Saúl. Y vemos que el Señor sigue teniendo misericordia. Ahora, ¿sabes? A pesar de las malas y torpes decisiones que tú y yo hemos tomado en nuestras vidas, el Señor nos ha salido al encuentro. Y puede ser que el día de hoy sigamos tomando decisiones torpes, pero el Señor nos está llamando en gracia a voltear a Él. Nos está llamando en gracia a que nosotros podamos volvernos a Él y evitar las consecuencias de esas malas decisiones. La pregunta sería, ¿hoy qué estamos haciendo? Y la Biblia nos dice que el día de hoy nosotros ya tenemos un rey, que el día de hoy nosotros ya tenemos a alguien que nos dirige, a alguien que ha abierto una brecha, un camino por el cual nosotros caminar. Y quiero por último que me acompañen a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Y vamos al verso 20. No, verso 21, perdón. Dice, para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Cristo nos ha dejado ejemplo para seguir sus pisadas. Tú ya tienes un guía, tú ya tienes una dirección, tú ya tienes un rey. Sigue sus pisadas en todas las decisiones que tienes que tomar. Y hay decisiones fáciles y difíciles. ¿Qué decisión es más difícil que tomar la cruz y seguirlo? ¿Qué decisión es más difícil que perdonar a aquellos que te hacen daño? ¿Qué decisión es más difícil que amar y cuidar a aquellos que te deshonran? Y Cristo padeció como hombre, sufrió como hombre y padeció injustamente. Tal vez te ha tocado padecer injusticias. Y Jesús dice, yo te he dejado un camino sobre cómo vivir aún en esos momentos. Verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y es parte de ese camino que debemos de seguir. No pecar, no engañar. Y no estamos hablando de un discurso de un político o un presidente. Estamos hablando
del Hijo de Dios mismo, de Cristo, mostrándonos ese camino a través de su vida. No hizo pecado, no se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Él nunca encomendó la causa, ¿no? Ellos decían, no, nos hicieron, pues ahora lo vamos a solucionar en nuestras formas, a nuestra manera, nos ofendieron, bueno, pues entonces nosotros respondemos la ofensa, nos maldicen, bueno, pues nosotros maldecimos. Pero aquí dice que nosotros debemos de seguir las pisadas de Cristo. Y entonces, él encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Estás padeciendo algo? ¿Estás sufriendo? ¿Tienes alguna situación en tu vida que necesite ser tratada? Llévala al que juzga justamente. Verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida ustedes fueron sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. ¿Cómo acaba el libro de los jueces? En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien les parecía, como ovejas descarriadas. Pero tú y yo ya no somos así. Nosotros éramos así, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir el ejemplo de Cristo, seguir sus pisadas y encomendar nuestras causas al que juzga justamente. El libro de los jueces es un gran ejemplo de lo que pasa cuando vamos perdiendo dirección y una relación con Dios. La depravación, los problemas, las necesidades y carencias que podemos llegar a tener. Pero también es un libro de esperanza, un libro donde la misericordia de Dios sigue actuando a pesar de la maldad de los hombres. El día de hoy, tú y yo tenemos esta esperanza viva de poder saber que estamos con el pastor y obispo de nuestras almas. ¿Me acompañas a orar? Señor Jesús, en esta noche te queremos pedir que seas tú glorificándote en nuestras vidas. Ayúdanos a que nosotros no seamos como el pueblo de Israel, que creía que estaba bien contigo porque estaba ofreciéndote sacrificios, holocaustos, porque habían preparado un altar, pero no lo usaban de la manera correcta. Señor, que nosotros sí podamos ser esas personas que siguen tus pisadas, que nosotros podamos arrepentirnos de las cosas que estamos haciendo mal y que podamos glorificarte en todo lo que hacemos. Ayúdanos a cada uno de nosotros, porque todos estamos de una u otra forma fallando y en necesidades. Sé tú glorificado, Señor, en nuestras vidas. Sé tú guiándonos y sé tú enseñándonos, Dios Espíritu Santo. Pedimos todo esto en tu nombre, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.